Hola a todos, vamos a intentar resolver en este vídeo las dos primeras filas de la tabla de moles y moléculas que os he mandado para resolver. Aunque ya están hechas en clase y las explicamos las dos primeras filas, pero vamos a hacerlas de nuevo por si alguien necesita verlo o alguien no se enteró bien o para que lo tengáis ahí para lo que necesitéis. En la primera fila nos habla del amoníaco y nos da el dato de 30 gramos, que es la masa que yo tengo, que es el dato que me da. Y me pide el número de moles, el número de moléculas, el número de átomos, en este caso átomos de hidrógeno, y la molaridad en 200 mililitros. Lo primero que tengo que hacer es la fórmula del amoníaco. Como sabéis todos, es NH3. Lo primero siempre que tenemos que hacer en un problema de moles y moléculas, siempre, es calcular cuánto es la masa molar de la molécula implicada, en este caso del amoníaco. Como sabéis, el amoníaco se compone de nitrógeno e hidrógeno. Buscamos en la tabla periódica sus masas atómicas y vemos que el nitrógeno es 14, por tanto sumamos un 14, y que el hidrógeno es 1, por tanto sumamos 1 pero multiplicado por 3 porque hay 3 átomos de hidrógeno. En total da un valor de 17. Como es masa molar, su unidad es gramos por mol. Y esto significa exactamente que un mol de moléculas de amoníaco tiene una masa de 17 gramos. Por tanto, puedo hacer una regla de 3 simple para calcular lo primero que me pide, que es el número de moles de amoníaco. Si yo sé que cada 17 gramos de amoníaco esa masa siempre es un mol, si yo tengo 30 gramos de amoníaco, tendré X moles. Con esta regla de 3 simple, lo calculo y me da 1,76 moles de amoníaco. Pasamos al siguiente cálculo, que es el número de moléculas. Y lo vamos a hacer de dos formas. La primera forma es directamente con la masa molar. Yo sé de antes que 17 gramos de amoníaco es un mol. Y también sé que siempre un mol es una cantidad de 6,022 por 10 elevado a 23, en este caso moléculas, porque estamos trabajando con el amoníaco. Por tanto, si yo tengo 30 gramos de amoníaco, serán X las moléculas que tenga. Esa X sale 1,063 por 10 elevado a 24 moléculas de amoníaco. La segunda forma de calcular esto es sabiendo que siempre un mol de la sustancia que sea va a tener una cantidad de 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Por tanto, si yo lo que tengo es 1,76 moles, que lo calculé en el apartado anterior, pues serán X las moléculas que tengo y me va a salir la misma cantidad. Ojo, siempre y cuando este 1,76 que estoy marcando lo coja con todos sus decimales de la operación anterior. Si no, me saldrá un número un poquito diferente. Es importante, como hemos dicho en clase, tener gusto por los cálculos exactos y siempre, como trabajamos con calculadora científica, recuperar operaciones anteriores en aquellos números que hemos redondeado. Así seremos mucho más exactos. El siguiente cálculo que nos preguntan son los átomos de hidrógeno, y esto es también tremendamente sencillo. Si os fijáis en la fórmula del amoníaco, por cada molécula de amoníaco aparecen exactamente 3 átomos de hidrógeno, porque pone un 3 ahí debajo. Por tanto, si yo tengo la cantidad de 1,063
63 por 10 elevado a 24 moléculas de amoníaco, pues serán X los átomos de hidrógeno que tenga. Y esto sale 3,188 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. Y por último, la molaridad, que me pregunta, es una, como ya sabéis de clase, es una forma de expresar concentración de una disolución. Y siempre se calcula dividiendo el número de moles de soluto por el volumen, pero siempre expresado en litros, de disolución. Por lo tanto, en este caso la molaridad es muy fácil de calcular, porque yo tendría 1,76 moles, que lo calculé antes, partido por el volumen en litros, que me lo da, porque me dice que son 200 mililitros. Lo único que tengo que hacer es pasarlo a litros, 0,2. Y esto sale un valor de 8,82 molar. Se escribe una M y se pronuncia molar. Es lo mismo que decir 8,82 moles partido por litro, pero se suele utilizar mucho más esta expresión de 8,82 molar. Os recuerdo que para que os salga el 8,82 tenemos que usar los datos del 1,76, pero no redondeados, sino recuperando la operación anterior, que salía a recordar de 30 partido por 17. Ponéis esto en la calculadora para que os salga el 8,82. Si no os va a salir un número parecido, pero no exactamente igual. Y así está mucho más exacto. Vamos entonces ya a la siguiente fila, que nos habla del agua, H2O. No hace falta que os explique la fórmula. La masa molar del agua la sacamos de 1 del hidrógeno multiplicado por 2 más los 16 de la masa atómica del oxígeno, sumado nos da 18. Como es masa molar, la unidad sería gramos partido por mol. ¿Y esto qué significa? Pues lo que ya sabéis, que cada mol de agua tiene una masa, o pesa, si hablamos en el lenguaje coloquial, 18 gramos. Si el dato que me da a mí es 2 moles de agua, pues serán X los gramos de agua que yo tenga. Voy a resolverlo también, si os parece bien, por factores de conversión, por si a alguien le gusta más. Lo que tendría que hacer por factores de conversión es convertir los 2 moles de agua, que es el dato que me da, pasarlo a gramos. Para ello, factores de conversión, multiplico por una fracción. Abajo pongo la unidad que yo quiero eliminar, mol, y arriba la unidad que quiero conseguir, gramos. Y ahora pongo su equivalencia. Un mol, en el caso del agua, pesa o tiene una masa de 18 gramos. Se va mol con mol y me da un resultado, la X, lo mismo si hago la regla de 3, de 36 gramos de agua. Vamos al siguiente o la siguiente pregunta. ¿Qué es el número de moléculas? Ya lo sabéis. Cada mol de agua o de lo que sea, siempre, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Si yo lo que tengo son 2 moles de agua, pues tendré X moléculas de agua. Por factor de conversión sería lo mismo. Yo quiero convertir los 2 moles de agua en moléculas. Multiplico por una fracción, en la que abajo pondría moles, arriba pondría moléculas. Y pongo su equivalencia. Un mol equivale siempre a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Se va mol con mol y me queda una cantidad de 1,204 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Repito, da igual, factores de conversión o regla de 3. Y la última pregunta es muy sencilla porque me pregunta por el número de átomos de oxígeno. Y veis que en la molécula de agua son los mismos, porque por cada molécula de agua tengo solo un átomo de oxígeno. Porque el numerito debajo del oxígeno es un 1, por eso no se pone. Si yo lo que tengo son
1,204 por 10 elevado a 24 moléculas de agua, pues tendré X átomos de oxígeno que son exactamente los mismos. Es decir, el resultado es 1,204 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. Y con esto damos por finalizado el problema, ya que la molaridad en el agua no tiene sentido calcularla, porque os he dicho antes que la molaridad es una forma de expresar concentración de una disolución, y el agua no se puede disolver en otra cosa que no sea agua. Así que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y espero que os haya resultado interesante o hayáis aprendido con la resolución de este problema. Ahora vosotros tenéis que completar toda la tabla que queda.